¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, noches. Estamos aquí de nuevo, aquí desde Cancún. Mi nombre es Ivette Gess y vamos a tratar otro tema interesante el día de hoy. Se ha dado toda esta polémica de si la ley de amnistía, que apenas hace unos días, unas 2 semanas, fue ingresada al Congreso de la Unión, si es para perdonar a delincuentes, a secuestradores, a quienes roban, a quienes roban con violencia. Incluso ha habido algunos videos en donde se ve claramente la denotación de querer desvirtuar lo que significa esta ley. La ley de amnistía, ¿perdona o no delincuentes? Vamos a analizar. No hay como que analicemos, desmenucemos la ley, obviamente no toda, es todo un documento enorme, pero los extractos más importantes, los puntos nodales, para que entendamos, comprendamos y no nos dejemos manipular de si es en beneficio o no de la sociedad o de si es en beneficio o no de los bandidos, de la delincuencia. Y yo les preguntaría lo siguiente: ¿han escuchado casos, por ejemplo, donde personas indígenas no tuvieron oportunidad de una defensa adecuada y fueron encarcelados? Se han dado muchos casos, muchísimos casos. ¿Y saben qué pasa? No hay que darle tantas vueltas a qué sucedió, a qué fue lo que pasó. Normalmente es la falta de recursos, una razón muy importante. Pero hay otras razones que son inconcebibles. A veces el no hablar español, solamente el no hablar el español y no entender bien a bien qué sucede, no tener el defensor que les explique, en el caso de los indígenas, pues van, quizás caen a la cárcel y presos años y a veces no entendieron exactamente qué delito cometieron. Han sabido también de mujeres criminalizadas por realizarse una interrupción del embarazo, un aborto, y también a los médicos y a las parteras que participaron. ¿Qué tal defensores del medio ambiente? Muchos también las ha habido encarcelados. Son también otros presos políticos o los llamados presos de conciencia. Son acusados a veces de delitos inverosímiles. Y sí, ese ha sido nuestro México, un México que normalmente pues es un tema que no nos interesa, no es nuestra cotidianeidad, nos es un tanto ajeno en lo general y es un tema que como que no queremos ver, siendo honestos. De esto se trata la iniciativa que envió al Congreso de la Unión el presidente de la República. Se trata de expedir una ley que permita otorgar amnistía a personas que hayan cometido cierto tipo de delitos no graves, delitos no graves, y para aquellos que puedan ser considerados presos políticos, esto en cualquier parte de México. Me están picando los mosquitos, les tengo que ser honesta. Y es que existen varios elementos o signos distintivos que son comunes en muchas personas presas. Es un distintivo. Es baja escolaridad, incluso analfabetismo, muchos en casos que son de pertenencia a comunidades indígenas, y diversos análisis arrojan que la relación entre pobreza e injusticia, entre marginación y denegación de la justicia van muy de la mano. Esos son hechos. La ley de amnistía, con la cual se pretende poner en libertad a personas que estén presas de manera injusta o por delitos que no sean considerados graves, busca ofrecer nuevas oportunidades a estos amnistiados. Lo explicó muy claro el diputado Mario Delgado. Había que escuchar la explicación para entenderlo y no nada más denostar lo que significa esta ley. Dice el diputado Mario Delgado: el propósito fundamental es liberar a presos que se encuentran en la cárcel por causas específicas que quedarían descritas en la legislación. Para comprender un poco mejor a qué se refiere, recordemos, por ejemplo, que ahora están encarcelados jóvenes debido al consumo de drogas, pero tampoco se trata así de amnistiar a todo el mundo. O sea, estos jóvenes de los que hablo los encarcelan por traer un poco más del gramaje permitido, o sea, echarles a perder la vida ya de por vida. Tampoco se trata de amnistiar a todo el mundo como si nada, es decir, no aplicaría, y lo dice clarito la ley, no aplicaría delitos como homicidio, como secuestro,
delitos cometidos con armas de fuego, a los reincidentes, ese es otro punto muy importante, y en general aquellos que hayan cometido delitos graves que están contemplados de hecho en el artículo 19 de la Constitución. O sea, la iniciativa solo contempla la posibilidad de liberar a personas que hayan cometido delitos de menores. Bueno, ahora también, no es lo mismo amnistía que indulto, también sepamos diferenciar. De hecho, en la propuesta de ley se lee: las estadísticas disponibles y las evidencias muestran que existe una relación inversa entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas. A menor nivel de ingreso, mayor posibilidad de que la justicia se convierta precisamente en su antítesis, es decir, en injusticia. No obstante, es importante aclarar que no es lo mismo, como les decía, no es lo mismo la amnistía que el indulto. El indulto solamente es un tipo de perdón que solamente puede otorgar el presidente de la República, mientras que la amnistía requiere todo un análisis para definir si se otorga o no se otorga. Por ejemplo, lo que mencionaba, hay muchos indígenas que durante su proceso ni siquiera tenían intérpretes. Ellos podrían ser candidatos a la amnistía. Vaya, en este caso, de personas pertenecientes a las comunidades de pueblos indígenas, y dada su característica socioeconómica y cultural, se ha observado que en algunos casos, al momento de ser indiciados, pues no ejercieron enteramente su derecho a la defensa en todo este procedimiento penal. ¿Quiénes más se verían beneficiados? Uno de los delitos, el aborto, los delitos contra la salud, lo que mencionaba, los acusados como de narcomenudeo, por ejemplo, el caso de los jóvenes que les digo que traían más gramaje del permitido. Claro, si se comprueba, y está en la ley, si se comprueba que cometieron dicho delito por condiciones de pobreza, como las comunidades indígenas que siembran amapola o marihuana, o sea, tampoco es para aplicar a todo el mundo, ¿no? En el caso de los presos políticos, que son encarcelados generalmente, y eso es en todo el mundo, no nada más en México, son encarcelados por pertenecer a grupos con ideologías diversas y que incitados por esto cometieron algún delito pero menor. Ellos también son candidatos. ¿Qué más? El robo simple y sin violencia. O sea, si robó y no mató a nadie y su sentencia fue de menos de 4 años. ¿Cuántos casos hemos sabido, por ejemplo, de aquellos que roban comida, caray, para llevar a sus hijos? No es que los estemos fomentando, ni que los estemos perdonando, ni decir, qué bravo, y aplaudirles. Pero ¿cuántos casos en la mera pobreza han robado comida, panes, carne, y están encarcelados por años? O sea, la afectación es para toda la vida y para su familia también. Ellos también serían candidatos, claro, si no mataron a nadie y su sentencia fue menor de 4 años. El consumo de drogas, por ejemplo, que actualmente solo se permite portar cierto gramaje, esto es en la actualidad, el gramaje para consumo personal, por lo que esta ley permitirá que las personas encarceladas por portar hasta el doble de esta cantidad que todavía es permitida, pues sí salgan en libertad. Y hasta aquí todo suena así como muy interesante para ciertos sectores. Sin embargo, fíjense, aquí hay un dato que falsea. Se sabe que presos políticos y presos de conciencia, para que los hayan encarcelado, fueron injustamente acusados a muchos de ellos, pues no de cositas chiquitas, sino de delitos graves. Vaya, lo que coloquialmente se conoce como la fabricación de delitos. ¿Cuántos casos no hemos también sabido de personas a los que les sembraron armas, a los que les sembraron droga? O sea, la fabricación de delitos, y esto se ha dado en algunos sectores, sobre todo de la política. Pero entonces ahí la ley falsea un poco, porque si los presos de conciencia o presos políticos fueron objeto de fabricación de delitos, entonces la ley, ¿qué pasaría con ellos? ¿Cómo distinguir al verdadero bandido de a un preso de conciencia? Y es que hay casos controvertidos donde no ha quedado demostrada plenamente la culpabilidad de algún preso, y sin embargo llevan años y años encerrados con todo lo que implica estar preso para la persona y para su familia. Si no se contempla esta variable, pues la ley quedaría un tanto coja, algo que sin duda también es doloroso e injusto. Y cambiando ya de tema y ya para despedirme, las cosas se están moviendo muy rápido en la Federación. Recién estos días el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, aprueba por fin el etiquetado
que alertaría al consumidor sobre productos que causan diabetes, causan obesidad, al tener un exceso de sal, un exceso de calorías, un exceso de azúcar, y que actualmente el etiquetado no nos informa correctamente qué estamos consumiendo. Como hemos tocado en otras ocasiones, el tema que fue precisamente, estaban en la discusión en el Congreso de la Unión. Yo estoy sorprendida porque ahora sí los diputados federales nos sorprendieron, no se dejaron intimidar, o como antes sucedía, maicear, ahí entre su lenguaje coloquial, se pusieron firmes, y por esta ocasión no ganaron los corporativos refresqueros y los de productos enlatados y de altos productos con alto nivel de azúcar y sodio. Por primera ocasión no ganaron. Había sido una lucha de muchos años de algunos sectores, y por fin va a pasar al Senado. Lo más seguro es que se apruebe, porque la votación fue 400 y tantos votos de los 500 diputados, o sea que fue súper alta. Es una buena noticia. Hay otras también que se están dando. Poco a poco iremos tocando estos temas, pero las cosas se están moviendo. Hay que estar informados para que no nos dejemos, pues digamos que manipular por algunas tendencias. Cuando tenemos información, nadie nos puede engañar. Muy bien, amigos, los invito a suscribirse a mi canal. Se llama Aquí desde Cancún, con mi nombre, Ivette Gess, y nos vemos en una próxima. Que estén muy bien. Buenas noches, que descansen.